Imagina por un momento que el miedo al abandono ya no dictara cómo vives tus relaciones. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces este temor nos limita, nos impide abrirnos completamente o, peor aún, nos hace aferrarnos a personas y situaciones que nos hieren más que nos sanan? Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes de la historia, creía que los miedos más profundos que cargamos no solo están relacionados con lo que nos ha pasado, sino con lo que somos internamente. Y esto, en términos de relaciones, es más crucial de lo que podrías imaginar. Según Jung, el miedo al abandono no es solo una reacción a eventos pasados, sino una manifestación de nuestra propia sombra. La sombra, en términos junguianos, son aquellos aspectos de nosotros mismos que reprimimos, aquellos deseos y temores que preferimos no ver, pero que siguen influyendo profundamente en nuestras decisiones y comportamientos. Este miedo, como parte de nuestra sombra, puede desbordarse y proyectarse en nuestras relaciones, haciendo que nuestras reacciones sean desproporcionadas y a veces destructivas. El miedo al abandono se forma, a menudo, en las primeras etapas de nuestra vida. Jung nos enseñó que las experiencias tempranas, especialmente las relacionadas con la relación madre-hijo o el apego en la niñez, son fundamentales en la creación de nuestra psique. Si hemos vivido situaciones donde el amor y la seguridad fueron inestables, o si experimentamos el rechazo en algún momento crucial de nuestro desarrollo, el miedo al abandono puede convertirse en un fantasma que nos persigue. Este miedo, aunque profundamente humano, puede convertirse en una cárcel emocional. La clave para liberarnos de él es entender que el origen de este miedo no está en el otro, ni en las personas que elegimos, sino en nuestro interior. Jung sostenía que, al tomar conciencia de nuestra sombra, podemos integrar esos miedos en lugar de dejar que nos controlen. Cuando logramos hacer esto, no solo liberamos nuestro corazón, sino que también transformamos la manera en que nos relacionamos con los demás. Entonces, ¿cómo evitar que el miedo al abandono afecte nuestras relaciones? Lo primero es reconocerlo. Este miedo no puede ser derrotado simplemente ignorándolo o pretendiendo que no existe. Jung decía que, para sanar, debemos mirar hacia adentro y enfrentarnos a lo que tememos. Es necesario que te observes con honestidad y veas cómo este miedo se manifiesta en tu comportamiento. ¿Te aferras a relaciones insanas? ¿Evitas comprometerte por miedo a que te abandonen? ¿O quizás te conviertes en alguien distante, creyendo que el amor siempre será doloroso? Una vez que reconozcas estas tendencias, el siguiente paso es aprender a construir relaciones desde un lugar de autenticidad y no desde la necesidad de aprobación o seguridad externa. Aquí, Jung subraya algo muy importante. Solo podemos amar y ser amados verdaderamente cuando nos conocemos a nosotros mismos. Si no nos aceptamos completamente, nuestras relaciones estarán basadas en expectativas erróneas y en una búsqueda constante de validación. Jung nos invita a integrar todas las partes de nuestro ser, incluso las que nos resultan más difíciles de aceptar. El proceso de integrar nuestra sombra, como él lo denomina, implica reconocer que el miedo al abandono es solo una parte de nosotros, pero no nos define. Al integrar esta parte oscura de nuestra psique, empezamos a sanar las heridas que nos hacen temer el rechazo. La liberación no llega a través de la negación del miedo, sino en su aceptación y transformación. Cuando reconocemos nuestros temores y les damos el espacio para existir sin juzgarlos, descubrimos que ya no tienen el control sobre nosotros. En lugar de huir de lo que nos asusta, comenzamos a abrazarlo, entendiendo que el miedo al abandono solo surge de la desconexión con uno mismo. Jung también hablaba de la importancia de la individuación, un proceso en el cual nos convertimos en lo que realmente somos, más allá de las influencias externas. Cuando nos embarcamos en este viaje hacia nuestra verdadera esencia, las relaciones que formamos se basan en el respeto mutuo y la autenticidad,
no en el miedo o la dependencia. Este proceso no es fácil ni rápido, pero es el camino hacia la verdadera libertad emocional. Imagina por un momento que cada relación en tu vida fuese una oportunidad para crecer, no para llenar vacíos, sino para compartir tu autenticidad y recibir la autenticidad de los demás. El miedo al abandono ya no sería una amenaza, sino una señal de que hay algo dentro de ti que necesita ser sanado. ¿Te atreves a mirar hacia adentro y transformar este miedo? Cuando llegamos a un punto en el que no dependemos emocionalmente de los demás para sentirnos completos, es cuando podemos realmente compartir nuestra vida con otros de una manera genuina. En lugar de aferrarnos por miedo a perder a alguien, aprendemos a ser completos por nosotros mismos y a aceptar a los demás tal como son, sin exigirles que cubran nuestras necesidades emocionales. Este es el verdadero trabajo de Jung: convertirnos en individuos completos, capaces de amar sin necesidad de depender del amor de otros para validar nuestra existencia. Este proceso puede llevar tiempo, pero es el único camino hacia una verdadera transformación emocional. Al sanar nuestras heridas del abandono, podemos comenzar a construir relaciones más saludables, basadas en el respeto mutuo, el amor genuino y la autenticidad. Recuerda que el miedo al abandono solo tiene poder sobre ti si le permites seguir siendo una sombra no integrada. Cuando decides enfrentarlo y trabajar en ti mismo, no solo transformas tus relaciones, sino que te transformas a ti mismo. Y este es el camino hacia una vida más plena y auténtica, tal como Carl Jung nos enseñó. Cada vez que nos enfrentamos a una situación que activa el miedo al abandono, nos encontramos ante una oportunidad de crecimiento. Si bien puede ser doloroso reconocer que estas emociones están presentes en nosotros, Jung sostenía que la única manera de superarlas es confrontarlas directamente. El miedo al abandono tiene sus raíces en experiencias pasadas, en momentos de vulnerabilidad donde tal vez nos sentimos rechazados, incomprendidos o incluso solos en el mundo. Estas experiencias, aunque dolorosas, son las que configuran la manera en que nos relacionamos con los demás. A menudo, el miedo a ser dejado atrás o ignorado se convierte en el principal motor de nuestras acciones, muchas veces inconscientes. Este miedo, en su forma más primaria, nos lleva a intentar controlar las relaciones para asegurarnos de que no nos dejarán. Pero Jung nos invita a dar un paso atrás y cuestionar esa necesidad de control. El verdadero poder no se encuentra en aferrarse a los demás, sino en ser capaces de liberarnos de la idea de que necesitamos que alguien más nos valide para sentirnos completos. La raíz del miedo al abandono es el temor a la pérdida, pero lo que realmente se pierde no es a la otra persona, sino una parte de nosotros mismos. Cuando sentimos que alguien nos abandona, a menudo estamos experimentando una pérdida interna, como si nuestra identidad estuviera vinculada a la presencia de esa persona. Pero, ¿y si pudiéramos encontrar nuestra identidad más allá de los vínculos externos? La sanación comienza cuando dejamos de ver el abandono como un reflejo de nuestra falta de valor y comenzamos a verlo como una oportunidad para reconectarnos con nosotros mismos. Jung señalaba que las experiencias de dolor y sufrimiento son las que realmente nos permiten llegar a nuestra verdadera naturaleza. En lugar de ver el abandono como algo que nos destruye, podemos empezar a verlo como un llamado a la introspección, un recordatorio de que es necesario sanar las partes de nosotros que aún temen al rechazo. Este proceso no se logra de inmediato, pero cada paso hacia la aceptación de uno mismo nos aleja más del ciclo de dependencia emocional. Es esencial, en este viaje, que aprendamos a ser nuestros propios compañeros. Jung nos habla de la importancia de integrar todas las partes de nuestro ser, incluyendo las que nos resultan más difíciles de aceptar. Esta integración no solo nos permite enfrentar el miedo al abandono de manera más saludable,
sino que también nos prepara para construir relaciones más auténticas. Las relaciones sanas no se basan en la necesidad de evitar la soledad o el rechazo, sino en la capacidad de compartir quiénes somos sin miedo al juicio o a la pérdida. Lo que a menudo nos lleva a aferrarnos a alguien por temor a la soledad es la creencia de que no podemos ser completos sin la presencia de esa persona. Pero el primer paso para liberarnos de este miedo es entender que la soledad no es algo negativo, sino una oportunidad para la autocomprensión y el autoconocimiento. La soledad, lejos de ser una amenaza, es una condición necesaria para sanar nuestras heridas emocionales. Jung sostenía que, al pasar tiempo con nosotros mismos, nos descubrimos más profundamente y somos capaces de desarrollar una relación más genuina con el mundo que nos rodea. En cada relación, ya sea amorosa, amistosa o familiar, debemos reconocer que el miedo al abandono no se disuelve de inmediato, pero se atenúa cuando nos enfocamos en lo que realmente necesitamos. No la aprobación externa, sino la validación interna. La verdadera transformación ocurre cuando nos damos cuenta de que no necesitamos que otra persona nos complete, porque ya somos completos tal y como somos. Solo cuando llegamos a este nivel de comprensión podemos compartir con otros de una manera verdadera y no desde la necesidad de que nos llenen o nos den seguridad. Jung nos enseñó que el camino hacia la individuación, el proceso de convertirnos en nuestro yo auténtico, pasa por enfrentarnos a nuestros miedos más profundos. El miedo al abandono no es diferente. Al confrontarlo, al mirarlo de frente, empezamos a entender que es solo una faceta de lo que somos, pero no lo que somos en su totalidad. Este proceso no es fácil y muchas veces será doloroso, pero cada vez que nos enfrentamos a nuestros miedos y aprendemos de ellos, nos acercamos un paso más hacia nuestro verdadero ser. Es importante recordar que el miedo al abandono es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana. No se trata de simplemente desear liberarnos de este miedo, sino de estar dispuestos a enfrentar las emociones difíciles, a desmantelar las creencias limitantes que nos han acompañado durante tanto tiempo. Cada vez que tenemos la valentía de soltar el control, de no aferrarnos a lo que creemos que nos da seguridad, estamos permitiendo que algo nuevo entre en nuestra vida. Una relación más sana con nosotros mismos y, por ende, con los demás. En este viaje de transformación, el trabajo de Carl Jung nos recuerda que la verdadera libertad emocional no se alcanza al tratar de evitar el miedo al abandono, sino al aceptarlo y aprender de él. Cuando dejamos de huir de nuestras emociones y en su lugar las abrazamos con comprensión y amor, descubrimos que podemos manejar cualquier relación con una paz interior que antes parecía inalcanzable. Ya no necesitamos que alguien más nos valide, porque nuestra valía interna es inquebrantable. Así, al integrar nuestro miedo al abandono, en lugar de dejar que éste controle nuestra vida, nos damos la oportunidad de crear relaciones que no estén basadas en la necesidad de evitar la soledad, sino en la necesidad de compartir nuestra vida con quienes se alinean con nuestro verdadero ser. Al hacer esto, dejamos atrás las relaciones disfuncionales y las dinámicas de control, y nos abrimos a conexiones más profundas, más auténticas y más enriquecedoras. Y al final del día, el verdadero poder de la sanación radica en entender que el miedo al abandono solo tiene poder cuando le damos el control sobre nuestra vida. Al tomar conciencia de ello y al trabajar en nuestra aceptación y amor propios, podemos transformar este miedo en una fuente de fortaleza, sabiduría y crecimiento. Y en este proceso, no solo sanamos nuestras relaciones, sino que también nos sanamos a nosotros mismos, descubriendo que ya no necesitamos aferrarnos a nada ni a nadie para ser completos. Cuando logramos hacer frente a la vulnerabilidad que surge del miedo al abandono, podemos empezar a experimentar la libertad emocional
que Carl Jung tanto defendía. Este no es un proceso de eliminar el miedo por completo, ni de suprimir lo que sentimos. Más bien, se trata de aprender a vivir con esos miedos de una manera saludable. Jung nos enseña que las emociones, incluso las más dolorosas, son mensajeras. Si las ignoramos, se convierten en sombras que nos persiguen, pero si les prestamos atención y las comprendemos, tienen el poder de enseñarnos lecciones vitales sobre quiénes somos. La integración del miedo al abandono no es un acto de simplemente deshacerse de él. Es un viaje hacia la autoaceptación. Jung creía que al integrar nuestras sombras, es decir, los aspectos de nosotros mismos que preferimos no ver, encontramos una fuente inagotable de sabiduría. Al aceptar nuestras inseguridades y temores, nos acercamos más a nuestra verdadera esencia, y en ese espacio de autenticidad es donde nuestras relaciones pueden florecer de manera genuina. De hecho, solo cuando nos liberamos de la necesidad de la validación externa, podemos establecer vínculos auténticos, sin miedo a perder lo que ya no nos pertenece. El miedo al abandono, aunque parece tener su origen en experiencias de rechazo o pérdida, está profundamente vinculado a la sensación de no estar completos por uno mismo. Desde la perspectiva junguiana, el alma humana busca constantemente el equilibrio y la integración. Si experimentamos una carencia en nuestra vida emocional, este vacío tiende a proyectarse hacia los demás. Nos encontramos buscando a alguien que nos complete, cuando en realidad el único que puede sanar ese vacío somos nosotros mismos. El proceso de sanación emocional comienza con el reconocimiento de que todo lo que necesitamos para ser plenos ya reside dentro de nosotros. Cuando entendemos que no dependemos de otros para ser completos, comenzamos a vivir relaciones desde un lugar de abundancia, no de carencia. Este es el poder de la individuación. Al conocernos profundamente y aceptarnos tal y como somos, nos liberamos del miedo a ser abandonados, ya que sabemos que nuestra valía no está atada a las circunstancias externas. Jung nos invita a liberarnos de la creencia de que necesitamos algo fuera de nosotros para sentirnos completos. La plenitud llega cuando entendemos que somos suficientes tal y como somos. Jung nos recordaba que el verdadero crecimiento se da cuando somos capaces de confrontar lo que más tememos. El miedo al abandono es uno de esos temores fundamentales que todos experimentamos, pero que, al ser enfrentado, se convierte en un catalizador de transformación. El miedo no tiene que gobernar nuestras vidas. Al integrar nuestras sombras, podemos comenzar a cambiar nuestra relación con el miedo. En lugar de ver el miedo como algo a evitar, podemos verlo como una guía que nos lleva hacia la autocomprensión. Y es en este proceso donde descubrimos el poder de nuestras propias emociones. La verdadera libertad emocional radica en la aceptación. No se trata de eliminar el miedo, sino de transformarlo en una herramienta de crecimiento. Al aceptar nuestro miedo al abandono, estamos dando el primer paso hacia la independencia emocional. Este paso es esencial para liberarnos de los patrones destructivos que nos mantienen atrapados en relaciones tóxicas o dependientes. En lugar de aferrarnos a los demás por miedo a perderlos, aprendemos a estar completos sin depender de nadie más para nuestra felicidad. Jung también hablaba de la importancia de tomar responsabilidad por nuestros propios sentimientos. En lugar de culpar a los demás por nuestra inseguridad, el proceso de individuación nos invita a mirar hacia adentro y examinar nuestras creencias y miedos. Esto requiere valentía, ya que implica dejar de culpar al otro y comenzar a trabajar en nuestro interior. Al hacerlo, descubrimos que, al final, somos los creadores de nuestras propias experiencias emocionales. El miedo al abandono, aunque profundamente doloroso, puede ser una puerta hacia el autodescubrimiento. Cada vez que nos enfrentamos a este miedo, tenemos la oportunidad de elegir cómo reaccionamos.
Podemos optar por aferrarnos a las personas por miedo a la soledad, o podemos optar por mirarnos a nosotros mismos con compasión y entender que, al soltar lo que no nos pertenece, creamos el espacio para algo más grande, relaciones más profundas, más saludables y más auténticas. Este proceso de sanación puede ser largo, y habrá momentos en los que el miedo al abandono nos domine. Sin embargo, cada vez que elegimos no dejarnos arrastrar por él, estamos dando un paso más hacia una vida emocionalmente independiente. A medida que aprendemos a amarnos a nosotros mismos, encontramos que las relaciones se vuelven más equilibradas. Ya no necesitamos que las personas nos validen constantemente, sino que simplemente compartimos nuestra vida con ellas desde un lugar de completa aceptación de quienes somos. Jung creía que el propósito de la vida no era evitar el sufrimiento, sino aprender a enfrentarlo y usarlo para crecer. El miedo al abandono es una manifestación de este sufrimiento, pero cuando lo enfrentamos con conciencia, podemos utilizarlo como una herramienta para nuestra evolución personal. Este es el verdadero trabajo de la individuación. No se trata de eliminar los miedos, sino de aprender a vivir con ellos y transformarlos en algo positivo. Al enfrentar este miedo, podemos empezar a entender que lo que tememos no es el abandono en sí, sino lo que creemos que representa, la pérdida de nuestra identidad, de nuestro valor. Pero en el momento en que reconocemos que nuestra valía no depende de ser aceptados o amados por los demás, comenzamos a sanar. Cuando entendemos que el amor verdadero nace de la aceptación incondicional de nosotros mismos, dejamos de aferrarnos a relaciones que ya no nos sirven y comenzamos a atraer a personas que nos aprecian por lo que somos, no por lo que tememos perder. La vida emocional sana, según Jung, es la que se construye desde la autenticidad y la autoaceptación. Al liberarnos del miedo al abandono, nos abrimos a la posibilidad de formar relaciones más profundas, más satisfactorias y más alineadas con nuestra verdadera esencia. Así, al integrar nuestras sombras y reconocer nuestros miedos, no solo sanamos a nivel personal, sino que también transformamos las relaciones que tenemos con los demás. Cada vez que tomamos la decisión de no dejarnos dominar por el miedo, damos un paso más hacia una vida emocionalmente libre. Y es en esa libertad donde encontramos la verdadera paz, una paz que nace de saber que al final no necesitamos que nada ni nadie nos valide. Nuestra autenticidad es lo único que realmente importa. Y es a partir de ahí donde comenzamos a construir relaciones más saludables, más equilibradas y más llenas de amor verdadero. A medida que avanzamos en este viaje de autodescubrimiento y sanación, es crucial comprender que el miedo al abandono no solo se alimenta de experiencias pasadas, sino de la percepción errónea que tenemos de nosotros mismos. Este temor surge de la creencia de que somos incompletos sin la validación o el afecto de los demás. Pero Jung nos enseñó que la verdadera completitud viene de dentro. Al mirar hacia adentro y confrontar nuestras sombras, comenzamos a descubrir que lo que tememos perder realmente nunca nos ha definido. La autenticidad, esa conexión profunda con nuestro ser esencial, es lo único que nunca puede ser arrebatado. Cuando el miedo al abandono se apodera de nosotros, a menudo sentimos que nuestra felicidad depende de la presencia o la aceptación de otros. Este pensamiento nos lleva a buscar en las relaciones algo que solo podemos encontrar dentro de nosotros mismos: seguridad, amor y pertenencia. Sin embargo, Jung nos invita a cuestionar esta dependencia externa y a reconocer que nuestro bienestar emocional no debería estar basado en la constante validación de los demás. Si bien las relaciones pueden ser un reflejo de nuestro estado emocional, no deberían ser el único medio para sentirnos completos. El trabajo de Jung nos recuerda que, al aprender a amarnos y a aceptarnos tal como somos,
podemos liberarnos de la necesidad de aferrarnos a relaciones por miedo a la pérdida. Este amor propio no es un acto de egoísmo, sino una práctica de respeto y cuidado hacia nosotros mismos. Cuando nos aceptamos plenamente, sin juzgar nuestras imperfecciones o vulnerabilidades, comenzamos a construir una base emocional sólida que no depende de la presencia de otros, sino de nuestra conexión con nosotros mismos. Solo desde esta base sólida podemos formar relaciones verdaderamente equilibradas, donde el amor se comparte sin temor a ser abandonado. La clave para superar el miedo al abandono radica en aprender a soltar. Jung, en su visión profunda de la psique humana, nos enseña que aferrarnos a lo que ya no nos sirve, ya sea una relación, una creencia o una expectativa, solo nos mantiene atrapados en un ciclo de sufrimiento innecesario. El acto de soltar no significa rendirse o renunciar a las personas que amamos, sino reconocer que nuestra felicidad no depende de ellos. Al soltar las expectativas que tenemos sobre los demás y sobre lo que deberían hacer por nosotros, nos abrimos a la posibilidad de vivir en paz con lo que tenemos, sin aferrarnos a lo que podría no estar alineado con nuestra esencia. El miedo al abandono, en última instancia, es una manifestación de la inseguridad interna. Este miedo nos lleva a adoptar comportamientos protectores, como el control, la dependencia emocional o incluso la indiferencia, con el fin de evitar el dolor de la pérdida. Sin embargo, Jung nos enseñó que estos mecanismos de defensa solo perpetúan el ciclo del miedo, impidiéndonos sanar. La verdadera sanación se produce cuando somos capaces de aceptar nuestra vulnerabilidad y enfrentar nuestras emociones de manera honesta. Al hacerlo, dejamos de reaccionar desde el miedo y comenzamos a actuar desde un lugar de autocomprensión y respeto por nosotros mismos. A medida que desarrollamos esta capacidad de soltar, descubrimos que el miedo al abandono pierde su poder sobre nosotros. No significa que las relaciones no sean importantes, sino que aprendemos a relacionarnos con los demás desde un lugar de independencia emocional. Ya no necesitamos que los demás nos validen constantemente, sino que somos capaces de dar y recibir amor sin la necesidad de control o posesividad. Esta es la esencia de las relaciones saludables, el respeto mutuo, la autenticidad y la libertad emocional. Cuando cada persona en la relación se siente libre de ser quien realmente es, sin miedo a perder la conexión, se crea un espacio seguro y amoroso donde ambas partes pueden crecer. Además, la sanación del miedo al abandono también implica entender que nuestras heridas emocionales del pasado no tienen que definirnos para siempre. A menudo, las experiencias de rechazo o abandono en nuestra vida temprana dejan cicatrices profundas que pueden influir en cómo nos relacionamos con los demás. Sin embargo, Jung nos enseña que estas experiencias no tienen que gobernar nuestra vida adulta. A través del proceso de individuación, podemos aprender a reinterpretar estos eventos, entenderlos desde una perspectiva más amplia y, finalmente, liberarnos de su influencia. Al sanar estas heridas, comenzamos a tomar el control de nuestras emociones y a liberar nuestra psique de las cargas del pasado. Este proceso de curación es profundamente liberador porque nos permite vivir en el presente sin las sombras del miedo al abandono que nos impiden experimentar relaciones saludables. Al integrar las partes de nosotros mismos que hemos temido o rechazado, nos volvemos más completos, más seguros y más capaces de amar de una manera incondicional. Ya no dependemos de las circunstancias externas para definir nuestra valía, sino que encontramos esa valía en nuestro ser esencial. Jung también habla de la importancia de la autoexploración y la reflexión para entender nuestras motivaciones más profundas. Si queremos superar el miedo al abandono, necesitamos ser sinceros con nosotros mismos y preguntarnos, ¿por qué tememos tanto perder a esta persona o a esta relación? ¿Qué es lo que realmente estamos buscando?
La respuesta no siempre es fácil de encontrar, pero al hacer estas preguntas difíciles, comenzamos a desmantelar las creencias que nos mantienen atrapados. A través de la introspección, podemos descubrir que el verdadero miedo no está en ser abandonados por los demás, sino en no ser capaces de amarnos y aceptarnos plenamente a nosotros mismos. Al final, el proceso de superar el miedo al abandono es un camino de autotransformación. Es un viaje hacia el autoconocimiento, donde aprendemos a ser verdaderamente independientes emocionalmente, sin perder la capacidad de amar. Jung nos recuerda que la verdadera libertad emocional se encuentra cuando dejamos de depender de los demás para sentirnos completos. Solo cuando estamos en paz con nosotros mismos, podemos formar relaciones saludables, donde el amor es un acto de compartir y no de necesitar. Es en este espacio de libertad emocional donde encontramos la plenitud, no en la búsqueda constante de la aprobación externa. Este proceso, aunque desafiante, es una de las experiencias más profundas y gratificantes que podemos vivir. Al enfrentar el miedo al abandono y trabajar en nuestra sanación emocional, no solo transformamos nuestras relaciones, sino que también nos transformamos a nosotros mismos. Y al hacerlo, descubrimos que el amor más profundo y verdadero es el que comienza con nosotros mismos, el que nace de la aceptación, el respeto y la autenticidad. Cuando dejamos de temer el abandono y aprendemos a soltar, nos abrimos a una vida llena de relaciones más saludables, más genuinas y más satisfactorias. Al enfrentar el miedo al abandono, no solo nos liberamos de las cadenas emocionales que nos atan, sino que también nos abrimos a una vida más plena y auténtica. Este proceso de sanación, que nos invita a mirar hacia adentro, reconocer nuestras sombras y aceptar nuestra vulnerabilidad, es el camino hacia relaciones más saludables y satisfactorias. Al comprender que nuestra verdadera valía no depende de la aceptación externa, sino de nuestro amor propio y nuestra autenticidad, empezamos a relacionarnos con los demás desde un lugar de equidad y respeto mutuo. El miedo al abandono pierde su poder cuando entendemos que nuestra felicidad no depende de lo que otros nos den, sino de lo que somos capaces de darnos a nosotros mismos. El trabajo de Carl Jung sobre la individuación y la integración de la sombra nos muestra que solo al aceptar todos los aspectos de nosotros mismos, incluso los que nos resultan más difíciles de aceptar, podemos realmente ser libres emocionalmente. Este es un proceso que requiere valentía, paciencia y un compromiso constante con nuestro propio crecimiento, pero los resultados son transformadores. Cuando nos liberamos de la necesidad de que los demás nos validen, descubrimos un amor más profundo y genuino, no solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Te invito a que reflexiones sobre cómo el miedo al abandono ha influido en tus relaciones y cómo puedes empezar a soltar ese miedo. Recuerda, este viaje no es fácil, pero al tomar conciencia y aceptar tu vulnerabilidad, estarás en el camino hacia una vida emocionalmente independiente y libre. Es un viaje hacia la autenticidad, donde el amor verdadero florece cuando no hay temor a la pérdida, solo una aceptación profunda de lo que somos. Si este mensaje resonó contigo, te invito a que compartas este video con las personas que sientas que también pueden beneficiarse de esta reflexión. Comparte este contenido con aquellos que, como tú, están buscando una vida más plena y relaciones más auténticas. Tu apoyo no solo ayuda a que este mensaje llegue a más personas, sino que también fortalece nuestra comunidad de crecimiento personal. Déjame tus comentarios. ¿Qué parte de este mensaje tocó tu corazón? ¿Qué acción estás dispuesto a tomar para dejar atrás el miedo al abandono y comenzar a vivir una vida más plena y auténtica? Tu interacción es clave para que este contenido llegue a muchas más personas
que puedan encontrar en él la motivación para transformar sus vidas. Si aún no te has suscrito, hazlo y activa la campanita para que no te pierdas próximos videos que pueden cambiar la forma en que te relacionas contigo mismo y con los demás. Juntos, podemos crear una comunidad basada en el autoconocimiento, el amor propio y relaciones más sanas. Gracias por estar aquí, por compartir este camino de transformación y por ser parte de este espacio de crecimiento. Nos vemos en el próximo video. Tu cambio comienza ahora.